Así puesto de pie, quiero que vaya a la escritura en Éxodo 15:26. Usted permanezca ahí de pie mientras nuestros hermanos del ministerio toman sus respectivos lugares. Usted permanezca de pie, vamos a leer la palabra de Dios juntos. Y vaya ahí por favor al libro de Éxodo. Le damos gracias a Dios porque nos permite tener un año más de vida. ¿Cuántos dicen amén? Es el primer domingo de este año y yo creo que tenemos que trazar un rumbo correcto. Yo creo que si el Señor nos está dando la oportunidad de vivir, es para que tengamos un mayor compromiso y no que sigamos de la misma manera. No que seamos los mismos del año pasado, sino que haya un nivel de compromiso mucho mayor. El libro de Éxodo en el capítulo 15, vaya ahí por favor. Estaremos viendo una serie muy interesante que tiene que ver con la sanidad, y no nada más la sanidad física, sino también la sanidad del alma. Porque todos cuando llegamos a los caminos del Señor llegamos raspados, afectados, rechazados. Sin embargo, el Señor sanó nuestra alma para poder servirle. Éxodo capítulo 15, verso 26. La palabra del Señor dice: y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Puede tomar su lugar, gracias. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar el día de hoy? El objetivo es aprender lo que Jesús enseñó sobre la sanidad durante su ministerio. Ciertamente hemos leído la palabra del Señor de la Escritura donde habla de la sanidad. Y si bien hay muchos escépticos en relación a que Jesús sigue sanando en este tiempo, porque la gente dice que Jesús sanó hace 2000 años cuando anduvo en su ministerio, pero la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que Jesús no cambia, que lo que Jesús determina en su palabra sigue vigente hasta el día de hoy, siempre y cuando nosotros lo creamos. Así es de que yo no nada más creo que Jesús sanó hace 2000 años, sino que yo creo que Jesús sigue sanando en este tiempo. Y muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos de lo que Dios ha sido capaz de hacer en nuestras vidas, de cómo Dios primeramente restauró y sanó nuestra alma, la reintegró porque estaba totalmente desintegrada, estaba como un rompecabezas. Sin embargo, el Señor volvió a restaurar esa parte de nuestra vida, pero también a muchos de nosotros el Señor nos ha sanado físicamente. Y cuando la palabra del Señor habla y hace referencia a esto, entonces, amado hermano, realmente tenemos que creer que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. La sanidad siempre ha sido una expresión del carácter de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos el gobierno teocrático, vemos que el gobierno teocrático es amor, gozo, paz, paciencia, el fundamento, pero también habla de los dones, y dentro de los dones están los dones de sanidades, donde realmente Dios le ha dado a cada uno como Él quiere, para que esos dones que Dios nos ha dado los pongamos a funcionar para su obra. Así es de que cuando hablamos de la sanidad, estamos hablando del carácter de nuestro Dios y cómo Él se reveló a su pueblo, al pueblo hebreo, como Jehová el sanador, uniendo el nombre del pacto de Yahweh como la palabra hebrea Rafa. Entonces, todo estas 6 semanas estaremos viendo
lo que es el ciclo sanidad o Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador. Así es de que cuando leemos el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, vemos cómo los profetas ejercieron poder y también hubo sanidad. ¿Qué tan importante fue la sanidad en el ministerio de Jesús? Fue tan importante que dice que las multitudes se agolpaban, que las multitudes caminaban días para encontrarse con el maestro, esperando algo a cambio, esperando un milagro de parte de Jesús. Así es de que la gente en la antigüedad viajaba muchos kilómetros para poder encontrarse con el maestro y que les hiciera un milagro. Muchos, dice la palabra, que a muchos de ellos los liberó, pero a otros los sanó, a otros también los sació. Quiere decir que les dio de comer. Para poder entender la importancia de la sanidad en el corazón y plan de Dios, debemos comenzar por ver el ministerio y la sanidad de Jesucristo. Yo preguntaría en este momento, ¿cuántos de ustedes han experimentado la sanidad física en su vida? Es decir, que Dios los sanó en algún momento de alguna enfermedad. A ver, levante la mano. Eso quiere decir que Él sigue siendo el mismo, que Él no ha cambiado, que Él no es como nosotros. Dice que Él es estable, su reino es estable, no cambia. A veces nosotros somos cambiantes según las circunstancias, pero Él no cambia. Así es de que, hermano, tenemos que entender el ministerio y cómo la sanidad fue importante en su caminar en esos 3 años y medio, cómo el Señor sanó a muchos de enfermedades. También hay una porción de la Escritura muy interesante que hemos mencionado, donde el Señor habla a Juan y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado. A veces la gente cree que la prosperidad, y mucha gente lo que pide y anhela, es tener una estabilidad económica, y no es malo, pero no es lo principal. A veces creemos que lo que la palabra de Dios dice, amado hermano, es diferente porque le damos nuestra propia interpretación. En el corazón de Dios siempre ha existido el hecho de que nosotros seamos prósperos, pero la prosperidad de la gente que no cree en Jesús es muy diferente a la prosperidad de la gente que cree en Jesús. La gente que no cree, la prosperidad para ellos es el tener posesiones, es el acumular, es el tener probablemente cosas materiales. Pero para nosotros los que creemos, la prosperidad no nada más tiene que ver con ellos, sino también el poder tener una familia unida, el poder tener sobre todo salud, que también aquellos que gozan de salud gozan y tienen prosperidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, así a la medida que nosotros seamos restaurados, a la medida que seamos reintegrados en nuestra alma, porque a veces nuestra alma está fraccionada, nuestra alma está una parte allá, otra parte allá, y el Señor lo que viene a hacer es el unir nuestra alma, y el Señor nos va a prosperar y el Señor nos va a bendecir a la medida que prospera nuestra alma, a la medida que crecemos, a la medida que dejamos de rechazar, a la medida que aceptamos a nuestro prójimo. A esa medida el Señor nos irá prosperando. Así es de que no estamos hablando solamente de posesión, estamos hablando de que también tengamos salud sobre todas las cosas, porque sabe, cuando se pierde la salud, se pierde prácticamente casi todo. No podemos hacer muchas cosas cuando perdemos la salud. Aquellos que realmente gozamos de salud, amado hermano, el Señor no nos ha dado la salud solamente para que disfrutemos
lo secular, sino para que invirtamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestra vida para poderle servir. Para eso el Señor también nos da paz. A veces le decimos: Señor, si tú me dieres la paz, pero sobre todo si me dieres la salud, yo te serviría. Y hermano, a veces como que se nos olvida rápidamente. ¿Por qué digo esto? Porque a cuánta gente Jesús sanó en su ministerio, a mucha. Y lo más notorio es cuando había aquellos 10 leprosos que tenían necesidad y que oyeron de Jesús y que querían sanidad, y se acercaron a Jesús y Jesús los sanó. Y solamente uno regresó para tener un compromiso. Uno solamente regresó para reconocer el señorío de Jesucristo. Uno solamente regresó para darle gracias, y los otros 9 se fueron a seguir viviendo la vida que tenían anteriormente. Qué fácil se le olvida al humano lo que el Señor ha hecho en su vida. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado expuestos a accidentes, y nada más cuando se nos aprieta el cuellito un poco, como que reflexionamos, como que decimos: la libré, y ahora sí, Señor, ahora sí te voy a servir. Pero se nos olvida rápidamente. Dejamos de sentir aquello que sentimos, la angustia, el haber probablemente en aquel accidente haber sido algo más catastrófico, y recordamos a Dios, pero ya nada más nos sentimos bien y como que nos olvidamos de Él. Así le sucedió a estos 10 leprosos. El Señor los sanó, pero no los sanó para que se fueran a vivir la misma vida, sino para que dieran testimonio de lo que es capaz Jesús, y de que se dieran cuenta de que el reino del Señor estaba presente. Y el reino del Señor sigue presente porque Él sigue sanando. La sanidad estaba ciertamente unida al ministerio de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, Mateo capítulo 4, verso 23, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Es decir, Jesús venía a establecer su reino, a enseñar su reino, pero también dice predicando el evangelio del reino, un evangelio completo. Y dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiere decir que el que sana es Jesús, no es la persona. El Señor dice que repartió los dones a través de su Espíritu Santo a cada quien como Él quiso, pero el que sana es Jesús, no una persona en particular. Y a veces la gente dice, ese sana. No. El Señor le dio la capacidad para poder ejercer su don y ponerlo al servicio de su reino, para que su nombre sea glorificado y para que su nombre sea exaltado. Así de que la sanidad estaba presente en el ministerio de Jesús. Y dice que no nada más enseñó, sino que también sanando toda enfermedad y toda dolencia. Habla de toda enfermedad y de toda dolencia. Así es de que hemos sido testigos de lo que el Señor es capaz de hacer aún en este tiempo, de cómo sanar nuestra vida, de cómo sanar nuestra alma. Los relatos de los evangelios están literalmente repletos de los recuentos del ministerio de sanidad de Jesús. Jesús identificó la demostración del poder del Espíritu Santo, en este caso, sobre lo demoníaco a la luz de la sanidad, como evidencia de la presencia del reino de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, vaya por favor ahí al Evangelio de Lucas, hace también referencia en relación a cómo Jesús estaba estableciendo su reino, y dentro del establecer su reino estaba precisamente la sanidad. Lucas capítulo 11, verso 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios,
ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando leemos otra porción de la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Habla precisamente de cómo el reino del Señor se estaba estableciendo. Y amado hermano, que las señales nos tienen que seguir a nosotros, que nosotros no tenemos que estar persiguiendo a ver dónde hay sanidad, sino que el Señor es el que sana. A veces expresamos: no, pues vamos al distrito, ahí hay alguien que sana. O vamos a Morelia, o vamos a Pachuca, ahí hay alguien que sana. No, la palabra de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, las señales te van a seguir. No vas a andar buscando a ver dónde está la sanidad, como si estuviera perdida la sanidad, amado hermano. Está en Jesucristo. Y dice: estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Pero ahí está el hecho de que nosotros creamos. Cuando Jesús anunció el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías, en la sinagoga de Nazaret, definió la naturaleza de su propio ministerio. Lucas capítulo 4, en el verso 18 y 19, dice la palabra del Señor. En el verso 17: y se le dio el libro del profeta Isaías. Quiere decir que ya estaba profetizado. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Note bien que el establecer el reino habla de anunciar también las buenas nuevas, pero también de que el Espíritu de Dios esté sobre ti, porque cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, entonces es cuando ocurren los milagros, las maravillas y los prodigios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para darle buenas noticias a aquellos que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos, a los afectados, a los resentidos, y pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Note bien todo lo que tiene que ocurrir con el establecimiento del reino del Señor. Y no tan solamente se queda ahí, sino dice: a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están encadenados por las obras de las tinieblas, aquellos que están ansiosos. El Señor no tan solamente los sana, sino también les da libertad, y a predicar el año agradable del Señor. Así es de que, amado hermano, cuando leemos esta porción de la Escritura, estamos viendo que se está cumpliendo una profecía que fue dada muchos años atrás a través del profeta Isaías, y donde también dice que Él fue molido por nuestras transgresiones. Y dice que no nada más sucedió eso, no nada más nos vino a sanar, sino también nos vino a salvar. Así es de que cuando nosotros realmente creemos a la palabra, entonces es cuando las cosas ocurren. Pero ¿qué tanto nuestra medida de fe ha aumentado? La meta es que nuestra medida de fe en este año aumente y no decrezca. Así es de que en este pasaje encontramos quizá el mejor modelo bíblico para el ministerio de sanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque hay unción. Dice: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Hay unción de parte de Dios, hay un respaldo de parte de Dios. Inciso B:
hay buenas nuevas para los pobres. Hay buenas noticias para aquellos que lo necesitan. O sea que está hablando de algo integral. No está hablando solamente de una parte, sino también de las buenas nuevas a los pobres, de darle libertad a los cautivos. Hace algunos días me hablaba uno de los pastores que están bajo mi responsabilidad y me estaba diciendo que se encontró con un hombre que había hecho pacto con el diablo. Y entonces me decía: ¿sabe qué? ¿Qué hago? Porque ya le invité a aceptar a Jesús, pero él no quiere aceptar a Jesús porque dice que si acepta a Jesús lo van a matar. Y le dije: mira, muy sencillo. Si él no acepta a Jesús como Señor y Salvador, si no lo reconoce en su corazón, no puede suceder nada. No puedes tener ese proceso que tú y yo conocemos. El inicio está en reconocer a Jesús, en renunciar a ese pacto para que se rompa, y entonces viene el trabajo nuestro para poder viene la mano ministerial y poder ayudar a aquella persona que está atada a voluntad propia a un pacto. Y le dije: ahí es donde hay que pagar el precio. Probablemente él está diciendo que lo van a matar si acepta a Jesús. Yo no sé si está metido en alguna secta, no lo sé, pero el caso es que él aseguraba que si se daban cuenta de que aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, lo iban a matar. Y le dije: es mejor irse a la presencia del Señor abriéndole el corazón y aceptándolo que negándolo. Así es de que tienes que decirle que si él quiere verdaderamente la ayuda, él necesita reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Ahí es donde también se le dan las buenas nuevas a los pobres, pero donde se da libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente vive esclavizada a las obras de las tinieblas? Ya sea porque los entregan en algún momento de su vida a algún santo o a alguna práctica, o porque simple y sencillamente ellos mismos a voluntad propia siguen encadenados y siguen atados por las obras del enemigo. El Señor también quiere dar libertad a los cautivos y quiere darle vista a los ciegos, aquellos que no pueden ver, aquellos que no tienen una perspectiva en la vida, porque no nada más está hablando de una ceguera física. Habrá gente que tenga visión en el sentido físico, pero que no tiene visión en la vida. Tú le preguntas: ¿cuál es tu visión en la vida? Y no saben por qué están en esta tierra. No saben lo que les depara el futuro. Su vida no tiene rumbo, su vida no tiene dirección, simplemente viven por vivir. ¿Cuál es nuestra visión en la vida, amados hermanos? Nosotros estamos aquí porque tenemos un propósito que cumplir. No somos producto de la casualidad. Estamos aquí porque Dios tiene un plan con nosotros, pero lo sabemos. Hay gente que no tiene la vista física, pero tiene una gran visión, en el sentido de que saben lo que tienen que hacer. El hecho de no tener la vista física no les impide el hacer cosas. Hermanos, a veces hay gente que tiene la vista y no quiere salir a la calle porque está temerosa de que le pueda suceder algo. Y yo me he encontrado con un montón de gente que va caminando por el centro o por avenidas sin temor alguno. Ahí es donde uno dice: bueno, ¿qué pasa? Esta persona está imposibilitada de la vista y no se le dificulta nada, tiene un trabajo, lleva el alimento a su casa. Y aquellos que tienen vista a veces no quieren trabajar. Pero también el Señor viene a querer dar libertad a los oprimidos, y también a proclamar el año agradable. No se le olvide que uno de los grandes propósitos del por qué estamos en esta tierra es para anunciar las buenas nuevas de salvación. Que
Que no se nos olvide que aquí estamos, cada uno de los que estamos sentados, porque alguien se dignó, se animó, creyó en el Señor y nos predicó la palabra. Si no, no estaríamos en este lugar. Lo menos que podemos hacer es predicar el evangelio. ¿Y cuántos de nosotros hemos cerrado nuestra boca y no hemos abierto la boca para predicar el evangelio o para dar buenas nuevas de salvación? Que no se nos olvide que si nosotros callásemos, las piedras hablarían. En el ministerio de sanidad de Jesús había una declaración, pero sobre todo también había una demostración. Es decir, cuando Jesús extendía su mano, cuando Jesús imponía sus manos, había una demostración del poder, de la unción, del respaldo del Padre, y había sanidad en la gente que le seguía. Jesús no solo declaró el advenimiento del reino, Él lo demostró al destruir las obras del maligno a través de los hechos milagrosos. Cada sanidad era una victoria, porque había gente atada, porque había gente esclavizada. Y las palabras de Jesús eran: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Altísimo contigo. Es decir, da testimonio, testifica la demostración que hubo para contigo, testifícala, no te quedes con ella, publícala, dísela a alguien más, qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Señaló que la sanidad era señal de su identidad, pero sobre todo también de su misión. La misión de Jesús era precisamente que la gente fuese no tan solamente libre, sino también sana. Dijo que al expulsar demonios por el Espíritu era prueba de que el reino de Dios ha venido sobre vosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de tomar autoridad para orar por alguien más para que sea libre? Así como oraron una vez por nosotros. Que no se nos olvide, amados hermanos, que lo que Jesús estableció en su palabra sigue vigente, pero sigue vigente para aquellos que lo siguen practicando. El cristianismo no es una religión, es tener una relación con nuestro Dios, y una relación todos los días. Si no, se convierte en una religión más. Después de un tiempo de aprendizaje, Jesús le delegó la proclamación y demostración del evangelio del reino a los discípulos y a la iglesia. Quiere decir que esto continúa, y esto continúa hasta que Jesús venga. No es nada más el hecho de poder expresar, es que eso es para el liderazgo, eso es para hombres que tienen facilidad de palabra, eso es para los pastores. No, todo aquel que ha tenido un encuentro personal y real con el Señor tiene la responsabilidad de abrir su boca para proferir las palabras, para proferir palabra de autoridad, para proferir palabra de sanidad, para proferir palabra de libertad, etcétera, etcétera. En el ministerio sanador de Jesús sigue siendo el imperativo y modelo para la iglesia de hoy. La iglesia debe volverse al diseño y al modelo de Jesús y hacer sus obras y mostrar su amor, su vida y su poder. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús inició todo esto, pero también el Señor Jesús dejó hombres, y esos 12 hombres llevaron el evangelio a toda criatura, a diferentes rincones del mundo. Y porque esos hombres llevaron el evangelio nos llegó a nosotros, de una u otra manera nos llegó. Ahora la responsabilidad la tiene la iglesia de poder predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas,
lo que dice la profecía en Isaías, cuando se abrió el rollo, dice: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, envía ungido para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los esclavizados, a pregonar el año agradable del Señor. Y para concluir, ahí en el Evangelio de Marcos, la porción de la escritura que leía al inicio, o que cité, en Marcos capítulo 16 y verso 16, quiero que se ponga de pie y que podamos darle lectura juntos, por favor. Marcos capítulo 16, vamos a leer desde el verso 15. Yo espero de verdad que, siendo el primer domingo del año, tracemos un rumbo para que no se nos olvide que tenemos que predicar la palabra, que no se nos olvide que tenemos que orar y tomar autoridad contra todo aquello que quiera quejarnos o afectarnos, que no se nos olvide que el Señor nos ha dotado de toda clase de dones para poder dar libertad a los cautivos, para poder orar por sanidad para aquellos que lo necesitan. Yo no sé si tú tienes a alguien que conoces que está enfermo, a lo mejor tú mismo estás pasando por una situación de enfermedad, pero es necesario que nosotros apliquemos la autoridad de la palabra, que oremos por la gente, porque el que sana es Jesús, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Y también que no se nos olvide el por qué Jesús nos sanó del alma, o nos sanó de alguna situación física, o de alguna opresión, o nos sacó de una condición de la que nadie nos pudo sacar. Y nos sacó para que le sirvamos única y exclusivamente. Y nos sacó para que demos testimonio de lo que Él es capaz de hacer. Y nos sacó para que tengamos un compromiso con Él. ¿Sabes por qué? Porque la gente no se quiere comprometer. Si quiere la sanidad, si quiere la libertad, si quiere que Dios haga algo en su vida, pero no quieren hacer ellos nada por el reino. No quieren tener un compromiso con el Señor. No se te olviden estas palabras. Cada que Jesús sanaba a alguien, le decía: sígueme y sírveme. O ve y testifica, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Altísimo contigo. No es para que te quedes con ello, es para que lo testifiques para bendición de otro, para que otro pueda comprender que tú estuviste ahí, pero que tú le estás dando un testimonio vivo y real de lo que Dios hizo en tu vida, no de lo que Dios hizo en segundas o terceras personas, sino de lo que el Señor ha hecho en tu vida. El Evangelio de Marcos capítulo 16 en el verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está la palabra dada. El punto es: ¿tú la crees? Si tú tienes una necesidad física y le crees a Él, pasa aquí al frente. Queremos orar por ti. Nosotros queremos hacer la parte que nos corresponde, orar para que Dios te sane, pero el que sana es Jesús. Ven aquí, ven a Jesús.
Jesús puede hacer el milagro, porque su palabra dice que toda enfermedad y toda dolencia, realmente Jesús puede sanar cualquier enfermedad. Pero no te olvides que el que sana es Él. Amén. Venga Jesús, yo quiero orar, hacer una oración, y le voy a pedir a todos aquellos que tengan dones de sanidades, pasen aquí al frente para que pongan sus